¿Sabes qué es lo más frustrante? Ver cómo ella se derrite por tipos que ni siquiera se esfuerzan, mientras tú, el que ha estado ahí, el que escucha, el que se preocupa, sigue siendo invisible. No te lo dice con palabras, pero su lenguaje corporal grita indiferencia. No hay deseo, no hay misterio, no hay atracción. Y entonces te preguntas, ¿qué tiene ese otro que tú no tienes? Y la respuesta no está en lo físico, ni en el dinero, ni siquiera en lo que dices. Es algo más sutil, algo que muy pocos hombres entienden, pero que cambia todo cuando lo aplicas. Porque hay una cosa, una sola cosa, que cuando la usas, hace que esa mujer te vea con otros ojos, te desee, te busque, te imagine. Y eso, hermano, es lo que vamos a desvelar hoy. Pero antes de revelarte esta herramienta poderosa, necesito que entiendas algo fundamental. Ninguna mujer desea a un hombre simplemente porque es bueno con ella. Eso puede generarle ternura, gratitud, pero no deseo. Y el deseo femenino no es racional, es emocional, es biológico, es psicológico. Está conectado con algo mucho más profundo, su necesidad inconsciente de ser desafiada, de sentirse escogida por un hombre que no está desesperado por complacerla, sino que vive bajo sus propios términos. Y esto no es teoría barata. Está respaldado por estudios de psicología evolutiva, por estrategias enseñadas en El juego de Neil Strauss, por dinámicas sociales que Mystery demostró una y otra vez en campo y por siglos de historia de comportamiento humano. Ahora bien, lo primero que tienes que entender es esto. El deseo no nace en la comodidad. El deseo nace en la incertidumbre. Cuando una mujer sabe exactamente lo que vas a hacer, cuándo le vas a escribir, qué le vas a decir y cómo vas a reaccionar cada vez que ella se aleja, el misterio desaparece. Y cuando desaparece el misterio, desaparece el deseo. Así de simple. Por eso, lo primero que cambia la dinámica es esto. Deja de perseguir y empieza a atraer. Pero esto no significa jugar a ignorarla como si fueras un adolescente inmaduro. Significa cambiar la energía desde la cual te relacionas. Significa que no estás esperando a que ella te apruebe. Estás proyectando que tú eres quien elige, que tú tienes opciones, que tu mundo no gira en torno a ella. Porque el deseo nace cuando una mujer siente que tiene algo que ganar, algo que perder y algo que conquistar. Robert Greene lo resume en El arte de la seducción de una manera brutalmente clara. La atención constante ahoga, la ausencia crea presencia. ¿Y sabes lo que pasa cuando tú dejas de estar siempre disponible? Ella empieza a preguntarse por qué. Empieza a notar tu silencio. Empieza a imaginar con quién estarás. Y ahí, justo ahí, comienza el juego. No porque estés siendo cruel, sino porque estás dejando que la mente femenina haga lo que mejor sabe hacer: imaginar. Y aquí viene una de las claves más ignoradas por los hombres. El deseo femenino se alimenta del vacío, no del exceso, no del control, no de los buenos días por WhatsApp cada mañana, sino de los espacios donde ella no sabe si te está perdiendo o si te está ganando. Eso activa su sistema límbico, la parte emocional de su cerebro. Y no es casualidad. Según un estudio publicado en la revista Psychological Science, las mujeres reportan mayor interés romántico cuando sienten ambigüedad emocional en el comportamiento del hombre. ¿Te das cuenta del poder de esto? Por eso, si cada mensaje tuyo es predecible, si cada gesto tuyo es automático, si cada palabra es un intento desesperado por agradar, estás matando la atracción antes de que nazca. Pero si aprendes a crear esa tensión sutil, esa distancia medida, ese aire de independencia elegante, entonces ella no va a poder sacarte de su cabeza. No porque seas el más guapo, sino porque tu energía masculina está generando un campo de atracción natural, porque estás usando el principio que lo cambia todo: ser el premio. Y ahora que estás comenzando a comprender esta dinámica, vamos a ir más profundo. Porque no se trata solo de desaparecer, se trata de qué proyectas cuando estás presente. La herramienta que te voy a mostrar no se trata de manipulación, sino de magnetismo. Y si estás listo para dejar de ser ignorado y comenzar a ser deseado, presta atención a lo que viene, porque aquí empieza tu transformación real. Ahora escucha con atención, porque aquí es donde la mayoría de los hombres comete un error que los condena sin siquiera saberlo.
Creen que para ser deseados deben mostrar más, dar más, hablar más, demostrar más. Pero en la seducción, el poder no está en lo que muestras, sino en lo que sugieres. El deseo no nace cuando lo das todo, sino cuando despiertas la imaginación. ¿Has notado cómo una simple mirada intensa puede generar más química que 1000 palabras? ¿Cómo un silencio bien colocado puede ser más seductor que cualquier piropo ensayado? Eso es porque el deseo femenino es sensorial, sutil, simbólico. No responde al estímulo directo como el masculino. No se excita con la evidencia, se excita con la posibilidad. Y aquí entra algo que casi ningún hombre aplica, pero que transforma por completo cómo te perciben las mujeres: la ambigüedad emocional controlada. No me refiero a ser frío ni a jugar con los sentimientos. Me refiero a convertirte en un hombre que no se revela por completo. Un hombre que da pequeñas dosis de sí mismo, pero siempre deja algo oculto. Que habla con calma, pero con firmeza. Que transmite seguridad sin necesidad de alardear. Porque cuando ella no puede etiquetarte con facilidad, cuando no puede descifrarte del todo, se queda enganchada. Mystery lo explicaba con una crudeza brutal. Si no te estás diferenciando de los demás, eres invisible para su sistema de selección. Y es cierto. Cuando ella siente que ya te tiene descifrado, se relaja. Te categoriza como predecible, seguro, bueno, y eso no despierta su instinto sexual. Pero cuando se da cuenta de que no eres como los demás, de que tienes una vida que no gira a su alrededor, de que tienes misterios que no comparte con cualquiera, entonces se activa esa parte profunda de su mente que quiere explorarte. Y no estoy hablando solo de lo emocional, sino también de lo físico. Porque cuando tú manejas tu energía masculina de forma contenida, cuando no te desbordas, cuando no te apresuras, cuando no buscas aprobación, proyectas algo que los estudios llaman valor implícito. No tienes que decirle que eres valioso. Ella lo siente, lo intuye, lo percibe en tu postura, en tu ritmo al hablar, en cómo no te apresuras a reaccionar. Mark Manson lo explica con una frase que deberías tatuarte. Las mujeres no se sienten atraídas por lo que dices, se sienten atraídas por cómo te sientes contigo mismo cuando lo dices. Eso, hermano, lo cambia todo. Porque puedes repetirle los mismos cumplidos que el resto de hombres le dicen a diario, pero si tu energía está necesitada, si estás actuando desde el vacío, ella lo huele y pierde el interés. En cambio, si estás alineado contigo mismo, si eres emocionalmente autosuficiente, si proyectas que tienes un propósito más grande que ella, algo pasa. Se genera una vibración distinta. No te percibe como alguien que necesita que lo validen, sino como alguien que ya se valida a sí mismo. Y eso es magnético. Ahora bien, quiero llevarte a una capa más profunda. ¿Qué pasa en su mente cuando tú te vuelves impredecible emocionalmente, pero congruente en tu presencia? Se activa lo que la psicología evolutiva llama sistema de recompensa intermitente. Es el mismo mecanismo que nos hace adictos a las redes sociales o al juego. No sabemos cuándo llegará el siguiente estímulo, pero esperamos que llegue. Y eso mantiene la atención atrapada. Aplicado a la seducción, significa que si tú siempre estás ahí, ella se acostumbra. Pero si a veces estás, a veces no. Si a veces eres cálido y otras veces estás concentrado en lo tuyo, creas adicción emocional. Y eso, bien manejado, hace que piense en ti cuando no estás, que te extrañe sin razón, que imagine lo que harías en lugar de solo recordar lo que hiciste, porque le has quitado el mapa emocional. Ya no puede predecirte, y por tanto, necesita explorarte. Y en ese deseo de entenderte, se involucra emocionalmente. Pero, ¿cómo se aplica esto en la práctica? Muy simple. No respondas siempre al instante. No expongas todo sobre ti en las primeras citas. No llenes los silencios con palabrería. Y, sobre todo, no busques llenar cada espacio con atención hacia ella. A veces, lo más seductor que puedes hacer es simplemente mirar, sonreír levemente y decir nada. Que sea ella quien hable. Que sea ella quien pregunte. Que sea ella quien quiera saber más. Ahí es cuando el deseo aparece. Cuando tú dejas de regalarlo todo y empiezas a elegir con quién compartes tu esencia. Porque recuerda esto, un hombre que lo da todo a todas, vale poco para cada una. Pero un hombre que elige con intención,
que reserva su atención como algo valioso, se vuelve deseado. Y no por lo que muestra, sino por lo que oculta. Y lo mejor es que no necesitas fingir nada. Solo tienes que cambiar tu foco. No estás aquí para conquistarla a ella. Estás aquí para conquistar tu propia vida, tu propio mundo, tu propio poder. Y cuando eso sucede, ella lo nota y no puede evitar desearlo. Una mujer no se obsesiona con un hombre simplemente porque él se ve bien o porque le hace sentir bien. Esa parte puede durar unos días, un par de semanas. Lo que la atrapa de verdad es cómo ese hombre despierta en ella versiones de sí misma que no había sentido con otros. Y ese tipo de experiencia solo se activa cuando tú no tratas de seducirla, sino de hacer que ella quiera seducirte a ti. Y ahora vamos a algo que muy pocos entienden, pero que cuando lo aplicas te pone en otra liga. Porque para que una mujer te desee de verdad, no basta con estar presente, ni con tener confianza. Hay algo más primitivo, más antiguo, más profundo. Tienes que representar una fantasía. Y no hablo de actuar ni de fingir. Hablo de convertirte en el tipo de hombre que ella no puede encontrar fácilmente. Un hombre que no necesita mostrarse, que no compite con los demás, que no trata de impresionar, pero cuya sola presencia cambia la dinámica del lugar. Eso es lo que los antiguos llamaban aura. Y eso, hermano, se construye en silencio. Mientras los demás hablan de sí mismos, tú observas. Mientras los demás reaccionan emocionalmente, tú mantienes tu centro. Mientras los demás tratan de llamar la atención, tú eliges cuándo entrar y cuándo irte. Ese tipo de hombre, te aseguro, no pasa desapercibido, porque transmite algo que no se ve, pero se siente, dominancia emocional silenciosa. Y aquí viene una clave brutal. Las mujeres no desean al hombre que les entrega todo de inmediato. Desean al hombre que, a pesar de sentir algo por ellas, se sigue eligiendo a sí mismo primero. Porque eso les dice que él no está vacío, que no está buscando a una mujer para llenar su ego, ni para calmar su ansiedad. Y eso, psicológicamente, lo conecta con los arquetipos masculinos más antiguos. El guerrero, el nómada, el sabio. No el hombre seguro, domesticado, funcional, sino el hombre que representa libertad, poder interno y peligro atractivo. Sí lo escuchaste bien, peligro atractivo. No un peligro destructivo ni agresivo, sino ese tipo de hombre que no puede ser completamente controlado, que no está completamente disponible, que no pertenece a nadie, y eso lo hace más deseable, porque el deseo femenino necesita libertad para crecer. Si tú te entregas antes de que ella lo haya pedido, la experiencia se le vuelve predecible. Pero si tú te mantienes firme en tu camino, si tu vida sigue en movimiento sin detenerse por ella, entonces le das la oportunidad de desearte sin tenerte. Y eso, para la mente femenina, es puro fuego. Y ahora quiero que te pongas en su lugar un momento. Ella está acostumbrada a recibir atención gratuita, likes, mensajes, cumplidos, hombres que hacen fila para complacerla. Pero de pronto, aparece uno, que la mira distinto, que no se abalanza, que sonríe sin necesidad, que no busca impresionarla, pero que le hace sentir que su validación no le interesa. ¿Sabes lo raro que es eso para ella? ¿Sabes lo intrigante que resulta encontrarse con un hombre que no actúa desde la carencia? Es como si la realidad se quebrara un poco, como si todo lo que ella pensaba que conocía sobre los hombres dejara de aplicarse contigo. Y ahí, justo ahí, empiezas a ocupar espacio en su mente. Y lo mejor de todo es que no lo estás fingiendo. Solo estás operando desde una mentalidad de abundancia, desde una comprensión madura de tu propio valor. No necesitas que ella te desee, porque tú ya te deseas a ti mismo, te respetas, te gustas, y ese nivel de autonomía emocional es tan escaso, tan atractivo, que se vuelve irresistible. No porque seas perfecto, sino porque eres sólido. Además, hay algo que no se dice suficiente. El deseo femenino no solo se estimula con lo que haces por ella, sino con lo que haces sin ella. Cuando ve que tú eres un hombre ocupado, apasionado, que está creando, construyendo, moviéndose, comienza a proyectarse dentro de ese mundo. No quiere detenerte, quiere acompañarte.
Pero eso solo pasa si primero construyes una narrativa personal lo suficientemente poderosa como para que alguien quiera formar parte de ella. Así que no se trata de decirle, mira lo que hago. Se trata de hacer tanto contigo mismo, de estar tan enfocado en tus propias metas, que ella tenga que acelerar el paso para no perderte de vista. Porque no estás esperando, estás avanzando. Y ese movimiento, esa visión, ese fuego, es lo que empieza a atraerla. No porque la persigues, sino porque ella empieza a sentir que si no se mueve, te va a perder. Y aquí aparece un nuevo matiz del deseo, la tensión erótica. Esa tensión sutil que se crea cuando dos personas no se dicen todo, no se tocan todavía, no se revelan por completo, pero se miran y saben. Esa tensión no se crea hablando de sexo, se crea con silencios, con pausas, con la forma en que la miras y luego desvías la mirada, con cómo te acercas y luego te alejas, con cómo puedes estar presente sin necesidad de invadir. Eso crea electricidad, porque no estás forzando nada. Estás dejando que la química hable. Y mientras más te domines, mientras más practiques este equilibrio entre mostrarte y contenerte, más poderoso te vuelves. Porque no hay nada más atractivo que un hombre que sabe lo que quiere, pero no se desborda, que tiene fuego por dentro pero no lo regala, que puede provocar deseo solo con su presencia. Hay algo que muy pocos hombres saben, pero que las mujeres detectan en segundos. No importa si acabas de entrar a una habitación o si estás caminando por la calle, ellas lo sienten, lo perciben, y no tiene nada que ver con cómo estás vestido, ni con qué auto manejas, ni con cuántos músculos tienes. Tiene que ver con la forma en la que te mueves dentro del espacio que ocupas, con la manera en la que encarnas tu propio cuerpo, tu postura, tu respiración, tus pausas, porque cada uno de esos detalles envía un mensaje, y ese mensaje, para ella, es más claro que cualquier palabra. Ella no necesita conocerte para saber si eres un hombre que se respeta. Su cerebro emocional, más desarrollado en áreas sociales que el tuyo, capta tu nivel de seguridad interna solo con verte. ¿Cómo? A través de tus micromensajes no verbales. Ese 93% de comunicación, que no es lo que dices, sino cómo lo transmites sin decirlo. Y aquí, hermano, está una de las claves más potentes que puedes usar a tu favor. Cuando tú no la buscas, pero estás presente. Cuando no la miras desesperado, pero sí con intención. Cuando no te haces pequeño, pero tampoco la invades. Despiertas una alarma biológica en ella. Este hombre no es como los demás. Y eso es lo que la empieza a excitar sin que entienda por qué. Porque no le estás mostrando necesidad. Le estás mostrando presencia. Y esa diferencia lo cambia todo. Ahora vayamos un paso más allá. ¿Por qué hay hombres que apenas hablan, apenas sonríen, y aún así las mujeres se sienten atraídas por ellos? ¿Qué tienen? ¿Qué proyectan? Lo que tienen es autoridad energética silenciosa. No necesitan levantar la voz, no necesitan llamar la atención. Su cuerpo ya comunica. Estoy cómodo conmigo mismo, no necesito que me aceptes. Ya me acepté yo. Y cuando esa energía se combina con una masculinidad bien integrada, no agresiva, no complaciente, sino contenida y direccionada, eso genera deseo. Porque muchas mujeres están acostumbradas a uno de dos extremos: o el hombre que las idolatra sin que ellas lo hayan ganado, o el hombre que las trata con frialdad, como si no valieran nada. Pero lo que las descoloca, lo que las engancha, es encontrarse con alguien que no las necesita, pero las mira como si pudieran merecer su atención. Ese equilibrio es poder, porque tú no estás mendigando conexión, estás invitando al descubrimiento mutuo, desde un lugar donde tú ya estás completo. Y esa energía, esa forma de estar en el mundo, se entrena, se cultiva, se afina. Cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que no respondes impulsivamente a un mensaje, cada vez que eliges el silencio sobre la sobreexplicación, te haces más magnético. No por lo que dices, sino por lo que ella empieza a imaginar sobre ti en ese espacio que tú dejas abierto. Y aquí entra otra idea fundamental. Tú no tienes que contarle tu historia, tienes que hacerle sentir que hay una historia que solo ella podrá descubrir. Si se gana ese acceso,
Esa narrativa implícita, ese algo no dicho, esa vida rica y densa que tú no necesitas exponer, es lo que genera atracción a nivel profundo, porque no estás pidiendo que te vean, estás actuando como alguien que ya ha sido visto por él mismo y que sabe que no todos merecen acceso a su mundo. Eso le dice a ella que tú eres valioso sin decirlo, y como su mente está programada para valorar lo que escasea, para desear lo que no puede tener fácilmente, tú te vuelves un reto, no un reto tóxico, no un juego, un reto digno, un hombre que vive en su propósito, que sabe quién es, que no se pliega para complacer, pero que tampoco necesita destruir para demostrar su poder. Ese tipo de hombre no solo es atractivo, es inolvidable. Y ahora quiero que pienses en esto. Cuando tú no buscas impresionarla, sino que te concentras en habitar tu propia energía con naturalidad, empiezas a proyectar algo que ella no puede ignorar: autenticidad. Y aunque muchas mujeres digan que buscan hombres buenos, amables, detallistas, lo que realmente desean a nivel profundo es a alguien que no tiene miedo de ser él mismo, incluso si eso incomoda a otros. Porque un hombre auténtico transmite algo que los demás no pueden copiar, no porque sea perfecto, sino porque es real. Y en un mundo donde casi todos están actuando, donde casi todos son máscaras, lo real se vuelve exótico y, por tanto, seductor. Por eso, lo más atractivo que puedes hacer no es usar frases ensayadas, ni técnicas forzadas, ni juegos baratos. Lo más atractivo que puedes hacer es ocupar tu espacio con fuerza tranquila, hablar menos y escuchar más, mirar más profundo y actuar con calma, tener límites firmes y emociones estables, ser tú, pero en tu mejor versión, esa que no busca aprobación, esa que no necesita validación, esa que no le ruega a ninguna mujer porque ya se eligió a sí mismo. Ahora entiende esto como un hombre que ha despertado. No necesitas que ella te desee para saber quién eres, pero cuando tú encarnas todo esto que hemos hablado, cuando vives con presencia, misterio, firmeza emocional y desapego selectivo, el deseo que generas en ella no es opcional, se activa por naturaleza, porque no estás jugando con sus emociones. Estás vibrando en una frecuencia que la reta, la intriga, la arrastra, sin tocarla, porque tú no la empujas a sentir. Solo despiertas lo que ya está dentro de ella, esperando un estímulo masculino auténtico. Y cuando lo haces, ella lo sabe. No lo analiza. Lo siente. Y eso, hermano, no se aprende de la noche a la mañana. Requiere práctica, conciencia, silencio, estudio. Pero lo más importante, requiere que te salgas de la mentalidad del hombre que da para recibir y entres en la mentalidad del hombre que ya es suficiente, que no suplica atención, pero deja una huella, que no forcejea por ser amado, pero deja una marca emocional. Porque una mujer puede olvidar lo que le dijiste, puede olvidar lo que hiciste, pero nunca va a olvidar cómo la hiciste sentirse contigo sin necesidad de prometerle nada. Y es aquí donde ocurre lo inesperado. Cuando tú ya no necesitas ser deseado, es cuando más deseado te vuelves. Porque tu energía no es reactiva, es creativa. Eres tú quien elige cómo, cuándo y con quién compartirte. Y cuando decides dejar que ella entre en tu mundo, ella lo siente como un privilegio, no como una obligación, no como una estrategia, como un acto puro de autenticidad masculina. Y ahí es donde sucede la magia real. El deseo que no se compra, no se suplica y no se impone. Solo se provoca. Así que si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Es porque una parte dentro de ti ya sabe que es momento de dejar de perseguir y comenzar a ser el tipo de hombre que naturalmente atrae, no por lo que aparenta, sino por lo que irradiamos cuando nos dejamos de mentir y empezamos a construirnos desde dentro. Y si este mensaje te llegó, si algo dentro de ti hizo clic, si sientes que esto no solo lo necesitas tú, sino más hombres allá afuera que están perdidos, confundidos, sin saber por qué ella ya no los desea, entonces ayúdame a hacer que esto llegue a más hombres. Comparte este video. Déjame tu opinión abajo. Dime qué fue lo que más te impactó. Y si quieres más contenido como este, suscríbete. No por mí, por ti. Porque este es solo el inicio del hombre en el que puedes convertirte.
Y no hay nada más seductor que un hombre que decide su propio valor y lo encarna con el pecho en alto. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, ella no te desea hasta que tú dejas de necesitarlo.